Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. Así es, ya estamos en el espacio de Revista de la Universidad de México y hoy les vamos a traer noticias de la Tierra. Estará con nosotros el poeta y activista ambiental Homero Aridgis. Homero Aridgis nació en Contepec, Michoacán, en 1940. Poeta, novelista, activista ambiental, periodista y diplomático, Aridgis ha publicado unos 50 libros entre poesía, prosa, ensayo y teatro. Con diversos premios como el Javier Villaurrutia y el Roger Caillois, se le ha reconocido por su labor literaria. Artículos sobre medio ambiente, política y temas literarios dan cuenta de casi 30 años de trayectoria periodística en las páginas editoriales de diversos periódicos mexicanos. En cuanto a su labor diplomática, fue embajador en el Reino de los Países Bajos y en Suiza, y fue presidente del PEN Internacional, la Organización Mundial de Escritores. Asimismo, fue embajador de México ante la UNESCO, donde defendió los derechos humanos, la libertad de expresión y la diversidad cultural. Aridgis es reconocido como uno de los líderes más destacados del movimiento ambiental en Latinoamérica. Fundó el Grupo de los 100, logrando entre otros el Decreto Oficial de Protección de los Bosques de la Mariposa Monarca, y presidió el simposio La Tierra en el año 2000 sobre desarrollo sustentable con la participación de escritores y científicos. Su más reciente libro, Noticias de la Tierra, reúne más de 500 textos publicados en periódicos del país con el propósito de presentar una perspectiva de la evolución de la conciencia ecológica en México. Nacho, pues, Noticias de la Tierra. Imagínate, bienvenido Homero, aquí es tu casa, yo sé que estudiaste Filosofía y Letras en la UNAM. Exactamente. Entonces, sí. El problema a veces es entrar a la UNAM, pero lo que es imposible salir de ella. No, te acompaña para siempre. Te acompaña para siempre. Sobre todo en las clases de filosofía, cuando escuchas por primera vez en tu vida a los presocráticos, los cuatro elementos. Eduardo Nicol. Exacto. No, me tocó Luis Villoro. Ah, Luis Villoro. Sí, y el doctor Eli de Gortari. En lógica. A mí también. En lógica. Pero los presocráticos me han servido para la ecología, porque yo he dicho, se lo recuerdo a mis amigos biólogos, economistas de la ecología, que los temas de la ecología permanentes, históricos, son los cuatro elementos: la defensa del aire, la defensa del agua, la defensa de la tierra y la defensa del fuego, que es la luz, el sol, la fuente. Entonces digo, ahí están ahí están los presocráticos perfectos, y eso me sirvió muchísimo, porque claro, el origen de la vida es el agua, el origen de la vida es el aire, y en todas las filosofías se da lo mismo. En la India todo se da el aire, el agua, el fuego y la tierra. La tierra. Sí. Bueno, pues estamos celebrando estas noticias de la Tierra, hecho por Homero Aridgis y Betty Ferber, sí, mi esposa. Que es su esposa, que es un libro verdaderamente espléndido, porque es una recopilación de artículos de los últimos 17 años. 25 años. 25 años ya. Bueno, pues primero en el prólogo nos dice Homero que es una especie de biografía propia en su relación con la Tierra. Exactamente. Qué maravilla. Y luego hay un dato que me llamó la atención, que finalmente es un tema en que gracias a todos, como tú dices, la ecología y la poesía la hacemos entre todos, pues gracias a todos la conciencia ecológica ha aumentado notablemente en estos 20 años. Sí. No, y sobre todo una de las cosas que me da gusto es que un libro como este no existe en otras partes de la lengua española. Ni en España, ni en Argentina, Colombia, nada. Es un libro que se ha hecho un movimiento ecológico, el de los 100, en México, gracias a un interés ecológico, gracias, puedo decirlo, a que yo nací en un pueblo pequeño que era Santuario de la Mariposa Monarca, y desde niño yo iba a esos santuarios. La mariposa forma parte de mi memoria de niño. Entonces pude, en el momento en que la contaminación nos estaba abrumando en la Ciudad de México en 1985,
más o menos hablar a amigos escritores, artistas y todo, y hacer un movimiento, una declaración. Pero esta la motivó Ramón Chirao. Ramón Chirao, que un día mandó una carta al periódico 1+1. Yo la leí un sábado. Entonces decía que venía hacia la universidad y que cambió el rumbo de su taxi para ir al 1+1 para depositar esta carta de protesta por la contaminación. Y yo la leí y le dije a mi esposa Betty, que me acompaña en este libro, que estaba totalmente de acuerdo con Ramón, pero escribir una carta a un periódico era como escribir una carta a los Santos Reyes. Sí. En lugar de, y más en un país como México, no tenía ninguna consecuencia. Todo lo que deberíamos estar es, si todos los que nos quejamos, sufrimos la contaminación, hacemos algo, pues a lo mejor podemos cambiar las cosas. Y ya me dijo, ¿por qué no comienzas por hablarle a Ramón y a ver si firma algo contigo? Entonces él me dice, muy bien, firmo contigo, pero tú escribes el texto. Luego dice, ¿por qué no le hablas a Octavio Paz? Lo mismo, estoy de acuerdo contigo, pero escribe el texto. Y así se fue propagando y me eché encima la responsabilidad de escribir un texto. Y en ese tiempo no había información, casi muy fragmentaria en los periódicos, a veces de médicos. Decían, en esta temporada de invierno las enfermedades de las vías respiratorias han aumentado, los problemas cardiovasculares, lo mismo, en niños que nacen con plomo, pero muy fragmentaria de partes médicos, pero no casi nada directamente vinculado a la ecología. Y el 1 de marzo de 1985, redactado el texto, recogidas muchas firmas, yo no las recogí todas, yo recogí muy pocas, pero muchos recogieron a su vez y las pasaron. Por ejemplo, de pronto llegaban las firmas de García Márquez, Álvaro Mutis, Monterroso, Matías Kelis, y yo no las había recogido, las habían recogido otros amigos, colegas escritores. Todos nos encontramos con 100. Entonces, milagrosamente, porque no había sido una meta, 100, pero de pronto cuando contamos los firmantes eran 100. Y así nació el grupo de los 100. Así nació el grupo de los 100. Qué bien. Mencionabas cómo te interesaste por estos problemas ambientales desde la infancia, pero hay una anécdota en específico que fue como el detonador y que la platicas aquí en este libro, que fue cuando encontraste una escopeta en tu casa. A ver, platícanos. Bueno, fíjate, este accidente que yo sufrí a los 10 años fue tan traumático y lo recuerdo tanto que parece que lo sufrí ayer. Es algo que te cambia la vida. Y yo, después leyendo la vida de los chamanes, de algunos santos, de algunos... casi el nacimiento del héroe, de ese tipo de libros, me encuentro con que una cosa tan traumática te cambia la vida radicalmente. Yo a los 10 años jugaba al fútbol soccer, lo digo en la montaña de las mariposas, quería ser un futbolista, una estrella del fútbol, y era pues un niño muy apasionado por el fútbol. Pero un día a un hermano le prestaron una escopeta, era pésimo cazador, y era una escopeta que era una porquería, era una escopeta destartalada, y regresando de cazar patos, que no cazó ninguno, puso la escopeta detrás de la puerta de mi cuarto. Yo no sé por qué. De poner una escopeta detrás de la puerta del cuarto de un niño de 10 años, un hermano mayor, es un acto de responsabilidad que todavía no comprendo. El caso es que yo era un sábado, regresé de jugar fútbol soccer, y estaba tan cansado que antes de bañarme me acosté en la cama y vi la escopeta. Era como una tentación del diablo, era como la serpiente que te pone la manzana, ¿no? Y vi la escopeta. Yo no era apasionado de las armas, yo no cazaba, y mi madre adoraba los pájaros. La casa nuestra en Contepec, Michoacán, todas las paredes estaban llenas de pájaros. Mi madre, cuando viajaba y regresaba al pueblo, lo primero que hacía es ir a ver los pájaros. Si alguno se le había muerto, alguno se había escapado, era, ¿cómo están mis pájaros? Entonces yo me levanté de la cama, tomé la escopeta, mis padres estaban construyendo una cocina, había una pila de ladrillos, me subí a la pila de ladrillos, vi pasar unos pájaros, alcé la escopeta,
y les apunté, pero en mi mente pasó una cosa extraordinaria, que al ir a dispararles, dirigí el cañón hacia otra parte, porque de pronto me entró un momento de conciencia, casi, ¿por qué les disparas si te gustan tanto los pájaros? Entonces disparé sin pegarle a ninguno, por fortuna, pero al bajar la escopeta y ponerla en la pila, se me disparó el otro cartucho en el vientre, y fue un accidente atroz, porque una escopeta fueron como cuando me operaron, eran 32 municiones que tenía incrustadas en el vientre. Qué barbaridad. Pero por fortuna no me tocó ningún órgano vital. Más abajo o más arriba, más a la derecha o a la izquierda me mata, pero cayó por milagro en el lugar exacto, donde sí me causó un impacto, me destruyó el intestino, todo, pero no fue vital. Luego pasé 9 horas sin atención médica, porque en el pueblo no había médicos. Entonces me llevaron al pueblo vecino, que era El Oro. Por fortuna, lo digo, el médico, que era un borracho, no estaba en su consultorio. Si no, me hubieran muerto en manos de un borracho. Y me llevaron a Toluca en la desesperación. Entonces mi padre vio Hospital General de Toluca, y a las 9 de la noche me baja, y a quien fuera, al médico que estuviera, y por fortuna, dentro de la desgracia, estaba un médico, José Alvear, que era el mejor del estado y uno de los mejores médicos de México, y me opera y me salvé. Desperté 3 días después de la operación, vivo, como resucitado, porque mis padres casi me vieron, como dijeron, este viene del otro mundo. Pues me vieron como un milagro, porque dijeron, ya me daban por muerto. Y ese fue el detonador no solamente de tu conciencia ambiental, digamos, sino también de tu escritura, ¿no es así? Exactamente, regresé al pueblo. Bueno, cuando estaba en el hospital, mi padre, tú sabes, en las muchas ciudades de provincia, que siguen siendo provincia, por desgracia, por la falta de libros, donde vendían libros en una papelería. Y mi padre compraba el periódico, compraba revistas, y un día me trajo unos libros, los que tenían allí, en esa papelería, que era cuentos de los hermanos Grimm, El Rey Cuervo, Tres Pelos del Diablo, Cuatro Hermanos Listos, todos los recuerdo, sobre todo El Rey Cuervo, y unos libros de Emilio Salgari, El Corsario Negro, Sandokan, y me los regaló, y recibí un tesoro extraordinario como regalo, que desde entonces los devoré. Y al día siguiente le dije más, y me compró los otros, y al cuarto día me dijo, ya no hay más. Y ya todos los libros que estaban en la papelería se acabaron. Homero, vamos a hacer una breve pausa y ahorita regresamos para seguir platicando contigo. En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en la Revista de la Universidad de México. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Revista de la Universidad de México. Estamos platicando con el poeta y activista ambiental Homero Aridgis, pero antes de seguir con esta conversación, vamos a ver el espacio de efeméride que nos tiene preparado Mauricio Molina. Hace 20 años, en el número correspondiente a enero y febrero de 1992, la Revista de la Universidad de México publicó un número dedicado a la literatura de Praga. Entre los textos extraordinarios de Vladimir Holland, Nesval, Claudio Magris o Jaroslav Seifert, destaca sin duda el ensayo introductorio de Sergio Pitol, quien recorre con agudeza y sabiduría las diversas tradiciones que confluyen en esta metrópoli secreta, donde se dieron cita a tradiciones tan diversas como la checa, la alemana, la judía, y que dio al mundo autores tan heteróclitos como Gustav Meyrink, el místico, Franz Kafka, el cabalista, Karel Čapek, precursor de la ciencia ficción, y que posteriormente dio autores como Milan Kundera o el dramaturgo Václav Havel, quien fue el último presidente de Checoslovaquia y primer presidente de la República Checa después del periodo comunista. El acierto de Pitol no es solo ofrecernos un panorama de una ciudad que fue en muchos momentos de la historia capital de la magia y la alquimia, y ya en el siglo XX uno de los centros fundamentales de las vanguardias, como el dadaísmo o el surrealismo, sino en darnos una crónica, un paseo, como él lo llama, por una de las literaturas más pródigas e interesantes de Europa Central.
Hombre, pues espléndida la cápsula de Mauricio Molina sobre literatura en Praga en la revista de la UNAM en el 92. Y continuamos platicando con Homero Aridgis de las noticias de la Tierra, esta biografía en relación directa con su participación en la Tierra, y hay que decirlo así, en su intento por mejorar la Tierra, que no es poca cosa, ya que si no podemos cambiar el mundo, por lo menos hay que tratar de dejarlo un poquito mejor de cómo lo tomamos. Y bueno, nos comentaba Homero esta anécdota verdaderamente impactante que está en su libro, de cuando no se atrevió a dispararle a unos pájaros y sin embargo el escopetazo se lo dio él. Yo creo que algo diría Freud de eso, porque tal parece que le salvó la vida a los pájaros ya desde entonces para inmolarse él mismo a cambio de la vida de los pájaros. Desde entonces su trayectoria está absolutamente ligada a esos pájaros a los que salvaste. Y bueno, es un tema verdaderamente apasionante y yo diría inacabable. Sí, claro. La defensa del medio ambiente es como el mito de Sísifo. Por ejemplo, se defiende algo intensamente, pero así como la roca cae de nuevo al suelo y hay que levantarla de nuevo, los problemas retornan. Hay, por ejemplo, la defensa de los santuarios de la mariposa monarca. Yo he escrito como 50 artículos, pero siempre hay amenazas y hasta la actualidad muchas. Ahora ya cambió el matiz, ahora son los talamontes aliados con los narcos que están talando los bosques. Entonces, ya es otro tipo de enemigo, pero la problemática continúa y la víctima sigue siendo la naturaleza. Porque mientras estemos nosotros en este mundo, pues tal parece que es una condena, vamos a seguir explotándolo, sí. Difícilmente podremos acrecentar nuestra conciencia sobre todo lo que significa vivir en este planeta, a pesar de lo que hemos mejorado, a pesar de que ya, yo me sorprendo con mis hijos, como ya tienen muchísima conciencia del ambiente, del ozono, de la contaminación de los alimentos, de lo que comen, de la cantidad de energía. Sí. Bueno, en fin, yo creo que en ese sentido es muy importante el trabajo que están haciendo ustedes y que nació de alguna manera con esos 100. Sí. Se han tenido muchísimos avances a través del grupo de los 100. Ahorita recuerdo algo de lo que leí en el libro, por ejemplo, el programa Hoy no circula, sí. ¿no? Es parte de lo que ustedes propusieron, pero platícanos más a fondo sobre cuáles han sido las propuestas más importantes que han hecho ustedes y para que se avanzara en la conciencia ambiental, ecológica. Bueno, mira, curiosamente, casi inmediatamente después de la aclaración del Grupo de los 100, en 1985, se hizo una exposición de arte sobre temas ecológicos que contribuyeron Tamayo, Pedro Coronel, Hernando Cohen, Octavio Paz, Francisco Toledo, muchos escritores y artistas, y casi inmediatamente vino el terremoto de 85. Nosotros hicimos una declaración que decía, en síntesis, la corrupción es pésima constructora. El México antiguo, hecho para durar, sobrevivió al terremoto, pero el México actual, hecho con corrupción, se vino abajo, con las consiguientes víctimas. Entonces también tuvimos estas crisis de contaminación, porque como está pasando ahora con las obras del DF, había muchas partículas suspendidas en la ciudad después del terremoto, y eso estaba provocando una crisis ambiental. Entonces, en ese invierno, acompañado de las inversiones térmicas y las partículas suspendidas, pues realmente había muchísimo peligro en la salud y en la vida de los habitantes del DF. También aparecieron los pájaros muertos, otra vez los pájaros muertos. A mí me llamó un periodista, recuerdo, de la prensa, a mi casa, y me dijo, oiga, era en la noche, como las 9 de la noche, dice, están cayéndose muertos los pájaros en la alameda de los árboles, y fui a verlos, y en efecto pues los recogí.
Hubo alguna censura sobre la noticia, pero la evidencia la teníamos, los pájaros muertos. Y eso pues para nosotros era muy alarmante, porque si los pájaros se mueren por contaminación, nosotros también. Y luego había pues los niños que tenían mucho plomo en la sangre, había mujeres que tenían hasta en el feto plomo, entonces era muy muy peligrosa la atmósfera. Y cuando nosotros propusimos 8 medidas al gobierno del DF y al de medio ambiente, pues realmente eran reducir el plomo en la gasolina, el azufre en el diésel, publicar información, porque no había información de nada. Nosotros exigíamos que se publicaran los reportes del monitoreo, pero puntual, cada hora, porque de pronto subían los niveles muy altos, era cuando se llamaban los IMECAS, sí. Y toda esa cosa, todo, y luego reducción del tráfico, que otra vez estamos en una problemática muy grave, porque en lugar de disminuir el tráfico aumentado, en ese tiempo teníamos como 3 millones, y ahora tenemos como 5 millones, vivimos casi en embotellamientos continuos. ¿Y tú estás de acuerdo con la medida que se toma de los segundos pisos? Realmente no. Yo creo que en principio estoy en contra porque es la privatización del espacio público. Y como una especie de ciudadano, creo que no se puede privatizar el espacio público, convertirlo en zona de peaje, que la gente que lo use tiene que pagar. Digo, es una forma de privatización que para mucha gente va a ser muy pesado económicamente. Luego, también creo que la solución no está en construir nuevos pisos, sino más transporte público, porque no se puede tener 5 millones de carros transitando continuamente por toda la ciudad, porque estamos asfixiados. Yo creo que estamos teniendo problemas de contaminación en este momento por las obras, pero nadie lo dice. No tenemos información, hemos retrocedido en la información sobre los niveles, que es grave. Nosotros, por ejemplo, para venir con ustedes, pues las obras están llenas las calles de partículas suspendidas, de polvo, de cemento, de basura, de todo lo que todo lo estamos respirando, exactamente, ¿verdad? de metales, de todo, y nada más no hay información, pero es muy grave la situación. Y luego, ahora, tú hablas también aquí de problemas ya a nivel mundial, ¿no? A nivel de la Tierra misma, ¿verdad? Como por ejemplo el calentamiento global, que ya se ha manejado bastante el tema y según lo que dices en el libro, ya estamos tardándonos o ya llegamos tarde a la solución de ese problema, ¿no? Sí, y hay una foto con Luis Buñuel, que precisamente yo, platicando con él, yo escribí un libro que se llama El Último Adán, y él me dijo, quiero hacer mi testamento fílmico con ese libro, porque coincidimos en un punto, porque él tenía un sentido religioso, contradictorio como Buñuel, porque decía, soy ateo gracias a Dios. Entonces estaba dando gracias a Dios por ser ateo, pero era el humor de Buñuel. Es una manera de decir. Pero coincidimos en que el Apocalipsis será la obra del hombre y no de Dios, por los arsenales nucleares y la destrucción del medio ambiente. Entonces, esto es todavía lo que... Los arsenales nucleares están en todo el mundo, ahí están, como serpientes en el paraíso, no digo serpientes, sino serpientes en el paraíso, y que en cualquier momento, por un conflicto bélico, pueden acabar con la Tierra. Sí, claro. Ya han sucedido. A mí me pasó, y otra foto que está allí es con Gorbachev, que nos dio a mi esposa y a mí el premio de liderazgo del milenio por medio ambiente. Y cuando yo lo vi, le dije algo a Gorbachev, lo único que se me ocurrió decirle, que no fuera cliché. Le dije, mire, cuando yo estaba en mi pueblo, en México, en algunas partes, me sentía como un animal, de esos animales que son atrapados como víctimas colaterales en un conflicto que no saben ni por qué, que de pronto van cruzando y se agarran tipos a tiros, cañonazos, bombas, y son afectados pero no saben ni de dónde vienen ni por qué. Yo me sentía como un animal, como una víctima incidental, que de pronto podía haber una guerra nuclear, ver las bombas, la destrucción de la Tierra, y sin saber ni por qué, ni cuándo, ni dónde. Y me dijo él una cosa, yo también.
él siendo de la Unión Soviética, dice, yo también, dice, tenía el pavor de un día ver que todo ardía, desaparecía, todo se desintegraba, y sin saber por qué. Un ataque nuclear de madruguete, y no sabía ni de dónde había venido ni por qué. De ese tipo de cosas en que se comparte el destino de la especie humana, lo mismo en México que en la Unión Soviética o en Argentina, es decir, que estamos expuestos nosotros a ese tipo de conflictos globales que destruyen el planeta, la vida del planeta, y uno no tuvo ni siquiera ni opinión ni nada que ver, ni se enteró por qué. Claro. Ya estamos por terminar, se nos va el tiempo, Homero, pero ¿cómo ves al planeta para el año 2025? Brevemente, platícanos cuáles son tus perspectivas, tu visión del mundo, que de alguna manera, fíjate que yo he pensado mucho cuando a veces leo tus cosas, porque lo tienes en tu poesía, sobre todo en tu poesía, pienso en Spinoza, en que de alguna manera, si existe Dios, está aquí con nosotros, está en la tierra. Al cuidar la tierra, también cuidamos a Dios. Sí, claro. Entonces, es una pregunta muy pertinente. ¿Cómo nos ves hacia el futuro? Salvando el planeta, hundidos en un apocalipsis. ¿Cuál sería tu visión, así brevemente? Bueno, mira, en principio con Spinoza comparto esto porque en ese sentido soy panteísta. Es decir, creo que la naturaleza es Dios. Es decir, es una existencia espiritual, material, biológica, todo, que la Tierra está viva, tiene una sabiduría existencial, biológica, es un paraíso. Mi manera de llegar a la naturaleza, soy un ecologista, pero que parte de la poesía, como lo dijiste al comienzo. No soy biólogo, no soy químico, no soy abogado, no soy economista, todo ese tipo que no lo soy, pero mi visión de la naturaleza es mística. Yo me acerco a la tierra viva, a la tierra inteligente, por un acto de amor, porque la amo mucho a la tierra, digo, es algo que crecí y vivo con esa presencia. Sin embargo, la situación está muy mal. Yo creo que el calentamiento global es serio, es grave, y sobre todo que nuestra conducta no cambia. Es algo terrible ver que el hombre persiste en su propia destrucción, que vamos a la destrucción y no cambiamos. Lo vemos en la Ciudad de México, lo estamos diciendo, 3 millones de carros y ahora tenemos 5 millones. La gente sale con una inconsciencia total en los automóviles. Yo viví en Nueva York, París, Londres, he vivido en varias partes, y me acostumbré al transporte público. No se degrada uno tomando transporte público. En ese país todo mundo sale, a veces en bicicleta, a pie, o transporte público, y deja el carro. Es decir, por la problemática también de manejar. Y vemos que nosotros estamos, la sobrepoblación es terrible, es abrumadora, porque como decían en el Club de Roma, en límites al crecimiento, no podemos tener un crecimiento ilimitado en un mundo limitado, que es la Tierra. Es decir, pues muchos problemas, Homero, pero se nos termina el tiempo, y yo quisiera citar una frase con la que cierras el libro, que dice que la ecología como la poesía debemos hacerla todos, ¿no? Exactamente. Homero, muchísimas gracias por estar aquí. Nacho, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.